Dios les bendiga, queridos hermanos. Una vez más estamos acá para que juntamente seamos edificados por la palabra del Señor. Creemos que lo único que permanece y lo único que nos puede ayudar en todos los momentos de nuestra vida es la palabra de Dios. Si nosotros le ponemos toda la atención, si nosotros decidimos hacer lo que la palabra del Señor dice, sin duda vamos a llevar vidas victoriosas. Quiero en esta oportunidad animarle que ahí donde está, cierre sus ojos. Queremos orar un momentito para pedirle al Señor su dirección, para que esta palabra lleve ministración a su vida, que esta palabra cobre vida en su corazón y que después de oír esta palabra usted pueda sentir un cambio en su vida. Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias por la oportunidad de llegar al trono de tu gracia para encontrar en ti el oportuno socorro que nuestra vida necesita. Gracias, Señor, por el privilegio de poder abrir tu palabra para poder edificar a tu pueblo. Prepara los corazones, Señor, prepara los corazones. Sé que muchas veces hay situaciones muy difíciles, muy adversas por las que se está atravesando, pero sé que tu palabra puede llevar el aliento y el consuelo. No permitas que nada turbe sus vidas para poder oír con fe, con atención, con esperanza y con confianza tu palabra gloriosa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, que todos los obstáculos que se quieran oponer sean derribados por el mismo poder de tu palabra, en Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Quiero animarles a abrir su Biblia y vamos a leer en el capítulo 4, del versículo 14 al 16 de la carta a los Hebreos. La palabra del Señor dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En base a estos versículos que hemos leído, quiero compartir con ustedes el tema renovando nuestro ánimo. Usted sabe que una de las reacciones humanas frente a los problemas difíciles, frente a las crisis de la vida, frente al fracaso, frente a la enfermedad, frente a todas aquellas cosas que afectan negativamente nuestra vida, lo más común en todos los humanos es reaccionar en desánimo y quedarse en ese desánimo creyendo que las cosas ya no tienen salida. Y en efecto, humanamente, cuando hay desánimo, no hay palabras que puedan animar o incentivar a una persona que está desanimada. Y claro, el desánimo ha venido a toda la humanidad, y los hombres de Dios no han escapado también a esta realidad. Cuando preparaba este tema, vino a mi mente la experiencia del profeta Elías, un varón que había visto y había experimentado la gloria de Dios
había visto la mano poderosa de Dios, había visto cosas extraordinarias. La última que acababa de ver había sido cuando él había enfrentado a los 400 profetas de Baal. Los había desafiado con un valor, con una confianza y con una seguridad tremenda que los llevó a la derrota. Miró que del cielo cayó el fuego, el pueblo se volvió a Dios gritando: Jehová es Dios. Y Elías estaba feliz, estaba animado, se sentía realizado porque algo maravilloso había sucedido en la nación de Israel. Había también experimentado otra vez ese momento de con su palabra abrir los cielos y empezara una vez más a llover. Sin embargo, llegó un momento de crisis en su vida cuando Jezabel lo amenazó de muerte, y entonces el hombre huyó, perdió el ánimo y deseó morirse, y diciendo que realmente la vida ya no tenía sentido y no valía la pena. Hubo necesidad de que el ángel del Señor llegara a darle una vez más ánimo para que este hombre terminara su carrera con victoria. Es decir, que el desánimo ha sido una realidad en la vida de todos los hombres. Y entonces, cuando leí esta carta, me di cuenta de esa realidad. Cuando esta carta fue escrita, hermano, la palabra del Señor nos dice en el capítulo 10 y versículo 32 que este pueblo había atravesado, que los hermanos de la iglesia habían atravesado una persecución. Dice el versículo 32: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, y fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Es decir, que la evidencia externa de la carta nos da a entender que esta carta fue escrita para animar a los hermanos que habían sufrido sin lugar a dudas una persecución. Esta carta probablemente fue escrita en el año 67 después de Cristo, cuando la iglesia experimentó toda esa clase de presiones por medio del Imperio Romano, pero también por la misma persecución de los judíos. Los hermanos a quien el escritor les está escribiendo atravesaban una situación difícil que los había llevado al desánimo. Algunos se habían acomodado, otros habían renunciado a su fe y otros estaban luchando. Y aparece este escritor que no se dice exactamente quién fue, pero lo interesante de ello es que es un libro iluminado por el Espíritu Santo, escribiéndole estas palabras para que ellos pudieran una vez más reanimar el ánimo, renovar ese ánimo que habían perdido. Y es por eso que surge, hermano, esta carta para poderlos alentar. Creo, hermano, que la situación del humano sigue siendo la misma. Y quizá en diferentes circunstancias, en diferentes realidades de la vida. Pero muchas veces los hijos de Dios atravesamos por desánimo. Estamos ahora atravesando realidades muy difíciles en nuestro mundo, y el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, no ha escapado de esta realidad. Es muy probable que el desánimo, haya llegado a tomarles como presa y haber perdido quizá la ilusión, quizá el propósito, quizá el anhelo, y a lo mejor hasta quizá la fe.
cuando miramos que las cosas no suceden inmediatamente como nosotros esperamos. Pero he aquí, hermano, en relación a estas realidades, es la palabra de Dios la que trae una respuesta. En esta oportunidad, para enfocarnos sobre el tema renovando nuestro ánimo, lo vamos a enfocar desde 3 puntos de vista. El primero, para renovar nuestro ánimo, debemos saber lo que tenemos. ¿Qué es lo que realmente tenemos? ¿Y qué es lo que nos va a dar esa fuerza? ¿Qué es lo que nos va a dar ese ánimo? ¿Qué es lo que nos va a renovar? ¿Qué es lo que tenemos? Porque quizá humanamente ya no tengamos ni fe, ni esperanza, o a lo mejor, aunque la tengamos, pero está pasivamente porque la circunstancia no ha cambiado tan pronto como nosotros hemos esperado. Entonces el escritor a los Hebreos, escribiendo acá en el versículo 14 del capítulo 4, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué es lo que tenemos? Debemos saber qué es lo que tenemos, porque si no sabemos qué tenemos, entonces el desánimo va a permanecer en nuestra vida. Escribiendo a esta iglesia dispersa, el escritor a los Hebreos, lo primero que enfoca es que tenemos un sumo sacerdote. Y cuando habla del sumo sacerdote, habla de Jesús, el Hijo de Dios. Él está enfocando que sencillamente lo que puede dar ánimo a nuestra vida es saber que tenemos un sacerdote, es decir, alguien que está delante de Dios por nosotros. Él anteriormente había escrito algo del sacerdocio, pero haciendo la diferencia que el sacerdocio terrenal, que el que se ejercía en ese tiempo, era mínimo en relación al sacerdocio de Cristo. Entonces Él está diciendo que si nosotros queríamos renovar el ánimo, si ellos querían renovar el ánimo, tenían que saber que tenían un sumo sacerdote, un gran sacerdote, un sacerdote increíble, un sacerdote extraordinario, un sacerdote poderoso, un sacerdote único. Y Él lo describe como el sacerdote que traspasó los cielos. Es interesante que ya no un sacerdocio que se efectuaba en un templo, en un tabernáculo terrenal, sino un sacerdocio que se está ejerciendo delante del mismo trono de Dios, en el cielo y en la gloria. Y para eso ese Jesús único y poderoso tuvo que atravesar los cielos. El escritor a los Hebreos está recordando los momentos cuando el Hijo de Dios fue alzado al cielo para encontrarse con su Padre, para sentarse a la diestra del poder de Dios e interceder por nosotros. Como un sumo sacerdote, cuando el desánimo venga a nuestra vida, tenemos que enfocarnos. Tenemos un sacerdote que está en el cielo, que está delante de Dios, que está intercediendo por nosotros, que está ofreciendo por nosotros. Eso va a elevar nuestra fe. Eso va a elevar nuestra convicción de las cosas que están sucediendo en nuestra vida. Pero en el versículo 15 también el escritor dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él dice que va a renovar nuestro ánimo cuando nosotros sabemos que tenemos un sumo sacerdote que es compasivo, un sumo sacerdote que conoce nuestra realidad, un sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades,
un sumo sacerdote que fue tentado en semejanza nuestra, un sumo sacerdote que vivió como hombre, un sumo sacerdote que se identifica con nuestra realidad. Hermano, cuando sufras, cuando sientas angustia, cuando sientas dolor, cuando sientas desánimo en tu vida, solo recuerda: yo tengo un sumo sacerdote que vino a vivir en esta tierra como hombre, que está identificado conmigo, que conoce mi realidad, que conoce mis debilidades, que conoce mis temores, que conoce mis angustias, y por lo tanto Él se identifica conmigo, Él se compadece de mí, y por lo tanto Él me puede ayudar. Él puede hacerlo. El escritor a los hebreos quería meter en el corazón de este pueblo que estaba sufriendo y que también estaba siendo azotado por doctrinas heréticas y contrarias. El escritor les está diciendo: hay alguien que se compadece de ustedes, hay alguien que los entienda. Hermano, a veces en la vida, cuando situaciones como estas, cuando desánimo viene a nuestra vida, a veces nosotros pensamos que Dios nos ha dejado o que Dios está enojado con nosotros. Déjeme decirle: no es cierto. El Señor se compadece, Él es compasivo para con nosotros. Él está por nosotros, Él está con nosotros. Mire lo que dice ahí: porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La diferencia fue que Él no pecó. La diferencia fue que Él se mantuvo firme, pero sí conoce nuestra naturaleza y Él puede ayudarnos. Eso debe darte ánimo a tu vida, hermano. Eso debe renovar tu ánimo al saber que hay alguien que está por ti, que te está ayudando, que se identifica contigo y que quiere en todo momento de la vida entender la problemática de tu vida, y por lo tanto está en la mejor disposición de ayudarte. Dice también en el capítulo 10 y versículo 21, dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Eso es interesante, que nos enseña la palabra del Señor, la naturaleza, la grandeza de este sacerdote, único en su clase, grande, poderoso y eterno, que no estaba ahora bajo una estructura humana en la tierra, sino un sacerdote sobre la casa de Dios, sobre el tabernáculo eterno, sobre el tabernáculo del cielo. Eso es lo que la Biblia dice que tenemos: a un sacerdote, a alguien que está por nosotros, a alguien que está a favor de nosotros, que nos está presentando delante de Dios, que Él es ese intercesor que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti. ¿Qué es lo que te tiene desanimado? Tienes un sacerdote que está ahí delante del Padre, implorando por tu ayuda, pidiendo por tu ayuda y mostrando sacrificio por tu ayuda. Dice en el capítulo 10 de aquí del mismo Hebreos y versículo 19, escuche lo que dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Qué es la segunda cosa que debemos saber que tenemos? Que tenemos libertad, gloria a Dios.
que tenemos libertad. Dice, hermano, si quieres renovar tu ánimo, si quieres renovar ese ánimo que has perdido por crisis de la vida, recuerda, tienes libertad para entrar al lugar santísimo. Hermano, estamos frente a una realidad de la vida. No estamos con brazos cruzados. No carecemos absolutamente de nada. Lo tenemos absolutamente todo. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. El escritor está haciendo alusión a la estructura que tuvo el tabernáculo, a la estructura que tuvo el templo, que tenía dos cortinas. Una cortina que dividía atrio con lugar santo y otra cortina que dividía lugar santo de lugar santísimo. Al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pero tenía antes que expiar por su pecado para poder expiar por el del pueblo. Si entraba sin haber hecho la purificación, podía morir irremediablemente en la presencia de Dios. No era fácil entrar al lugar santísimo, a ese lugar que representaba la misma gloria y la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto, que contenía 3 elementos sagrados y de mucha importancia para el pueblo: las tablas de la ley, la vara de Aarón y poco de maná que habían recogido, que había sido su alimento en el desierto. Eso significaba la presencia de Dios. Y a ese lugar había una situación muy difícil, casi imposible, casi no se podía entrar. Ahora la palabra del Señor dice que ahora nosotros tenemos libertad. Tenemos esa verdadera libertad para entrar al lugar santísimo. Y acá aclara el escritor que es por la sangre de Jesús, que es por su carne, hermano. Y esto tiene que remontarnos hasta el Calvario, cuando Cristo Jesús dio su vida por nosotros. Él derramó su sangre para que por medio de ese sacrificio nosotros pudiéramos entrar al lugar santísimo. Él expuso su cuerpo, y cada vez que le dieron los látigos, cuando reventaban su carne, cuando reventaron su cabeza, cuando traspasaron su costado con la lanza, cuando traspasaron sus manos y sus pies con los clavos, ese velo se estaba rompiendo. Y eso que el hombre hizo cruelmente en contra de Jesús, eso fue lo que significó que su carne fue rota, que su carne fue destruida, que significó que el velo del templo se estaba rompiendo para que usted y yo pudiéramos entrar con libertad delante de la presencia de Dios, para que usted y yo pudiéramos entrar sin ninguna dificultad. Por eso el escritor dice aquí, oh gloria a Dios, él dice que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesús. Hermano, debe darte ánimo que ese sacrificio no solamente fue para que Cristo fuera el mártir del Gólgota, como se le ha llamado, sino ese sacrificio fue para que nosotros pudiéramos tener entrada libre a la misma presencia de Dios, a la gloria de Dios. Y ahora, no como un símbolo, no un arca que había sido hecha por la mano del hombre, pero ahora sí, entrando a la misma gloria de Dios. ¿Por qué vamos a permitir que el desánimo venga a nuestra vida?
¿Por qué vamos a dejar que los problemas, que las dificultades, que los malos entendidos, que cualquier cosa que haya desanimado a nuestra vida tome posesión de nosotros? ¿Por qué vamos a permitir vivir en esclavitud? ¿Por qué vamos a permitir vivir fuera de la gloria, de la misma presencia de Dios, cuando nosotros tenemos esa libertad para entrar al lugar santísimo? Por lo que Cristo hizo por nosotros. Yo quisiera que usted recuerde con mucha pasión, con mucho amor, con mucha integridad la obra de Jesús y pueda sentirse seguro: sí puedo estar en la presencia del Padre, sí puedo llegar a su trono, sí puedo estar en el lugar santísimo. Y ya no solamente como un simbolismo, porque ese mismo Jesús me trazó el camino, me mostró el camino, me abrió el camino, me abrió el velo que impedía la entrada, y ahora puedo estar delante de mi Padre Celestial. ¿Por qué entonces estar desanimado? Queridos hermanos, mucho desánimo ha venido al pueblo de Dios en esta pandemia. Muchos hasta se han acomodado en su casa. Muchos a veces ni siquiera están pendientes a recibir la palabra de Dios y el esfuerzo que sus líderes hacen. Muchos no han considerado esta verdadera realidad para su vida. Pero déjeme decirle, esto es porque usted no ha logrado entender qué es lo que tiene. Usted a lo mejor no sabe lo que tiene. Ha olvidado que tiene el gran sacerdote de nuestras vidas. Ha olvidado que tiene el camino abierto, la libertad para entrar a la presencia de Dios. Pero ahora bien, viene la segunda cosa, o la segunda parte por la cual nosotros podemos renovar nuestro ánimo, y es saber lo que debemos hacer. Si ya sabemos lo que tenemos, entonces ahora tenemos que enfocarnos en lo que tenemos que hacer. En el versículo 14, en la última parte del capítulo 4 dice: ya que tenemos a ese sumo sacerdote, dice, retengamos nuestra profesión. Aquí está hablando el escritor de los Hebreos, que nos mantengamos considerando con seriedad la profesión de nuestra fe, ese acto sublime y maravilloso cuando nosotros recibimos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras almas. En el capítulo 2 de esta misma carta, del versículo 1 al 4 dice: y que nosotros no debemos de descuidar la salvación tan grande, que tenemos que valorar eso que Dios nos ha dado, que tenemos que empezar, queridos hermanos, a retener nuestra profesión, nuestra fe, que nada ni nada nos saque de esa convicción que tuvimos desde el momento que conocimos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. En el capítulo 4 y verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente. Lo segundo que tenemos que hacer en esto de saber lo que tenemos que hacer es: debemos acercarnos a Dios. Y debemos acercarnos confiadamente. Confiadamente, porque si te acercas al Señor en confianza, en seguridad, tu ánimo se va a levantar. Posiblemente antes de acercarte a Él, antes de buscar su rostro, eres una persona derrotada y sin salida. Pero cuando te acercas a Él confiadamente, una vez más un rayo de esperanza volverá a brillar en tu vida, a brillar en tu corazón, porque te acercarás confiadamente a Él. En el capítulo 10 de la carta a los Hebreos y versículo 22, lee la palabra del Señor.
de la manera siguiente. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificaos los corazones de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. Aquí nos está hablando que el acercarnos a Dios debe ser con profunda sinceridad. Esta palabra sinceridad fue usada en este contexto porque antes vendían ídolos y cuando se les quebraba una parte trataban de componerlos con cera. Entonces cuando sacaban estos ídolos al sol, la cera se derretía. Entonces cuando la gente quería comprar uno, decía: quiero uno, pero sin cera. Esta palabra se convirtió en la sinceridad de corazón, para acercarnos a Dios lleguemos con pureza de corazón. Pero sabemos que esto no puede ser posible solamente por nosotros, sino el escritor dice que debemos purificar nuestros corazones y lavar nuestros cuerpos con agua. Y esto se está refiriendo a que solamente la sangre poderosa de Cristo es la que nos limpia de todo pecado, que es la sangre de Cristo la única que nos puede permitir acercarnos a Dios. Pero nosotros tenemos que llegar con corazones sinceros y en certidumbre de fe, sabiendo que Dios es real y que Dios es verdadero. Entonces nuestro ánimo se va a levantar. Otra de las cosas, según el versículo 23, que tenemos que hacer, hermano, para poder renovar nuestro ánimo es, dice la Biblia, mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Que tenemos que, dice la Biblia, mantenernos firmes, que nada ni nada nos haga desmayar, que nada ni nada nos traiga desánimo, que nada ni nadie nos haga tropezar, que nos mantengamos con ese ánimo, que es lo que la palabra de Dios nos dice. Si te mantienes firme en la esperanza de la gloria de Dios, que si te mantienes firme en las promesas de Dios, entonces tu ánimo se va a levantar. Vamos a levantarnos de todo lo negativo que está sucediendo y está pasando a nuestra vida. Hermano, si te sientes enfermo, ánimo. Si te sientes triste, ánimo. ¿Por qué? Porque tienes puesta la esperanza en el Cristo Todopoderoso, en el Dios Todopoderoso, en el Dios eterno. También la palabra del Señor trata otro aspecto importante para nosotros, y son los versículos 24 y 25. Dice la palabra del Señor: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Acá el apóstol está diciendo también, o el escritor, que nuestras fuerzas se van a renovar cuando nosotros aprendemos a vivir en comunión, cuando aprendemos a vivir o apoyarnos mutuamente. Hermano, es el momento que podemos ayudarnos ahora. Es el momento de apoyarnos. Hoy que el mundo entero está en crisis, hoy que tú estás en crisis, que tu vecino está en crisis, que el hermano está en crisis, que el amigo está en crisis, hoy es la oportunidad de apoyarnos los unos a los otros. Y particularmente los de la fe, hermanos, debemos apoyarnos. En lugar de llevar desánimo, apoyémonos, empujémonos los unos a los otros, busquemos la comunión, aprovechemos lo poco que tenemos ahora para poder seguir adelante y salir con victoria y salir triunfantes cuando pasen todas las crisis de la vida. Tu ánimo va a volver cuando tú empiezas a hacer lo que sabes que debes hacer. Y finalmente, el ánimo va a ser renovado cuando sabemos
lo que vamos a alcanzar. Hay que saber lo que vamos a alcanzar, porque si no sabemos lo que vamos a alcanzar, no va a venir ánimo. Si seguimos sin incertidumbre, si seguimos sin saber lo que va a pasar, si seguimos sin confianza, nuestro ánimo no volverá. Pero vea lo que dice el capítulo 4 y versículo 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, que esta secuencia es importante. Cuando sabemos lo que tenemos, cuando sabemos lo que debemos hacer y cuando sabemos lo que vamos a alcanzar, nuestra vida se va a renovar. ¿Y qué vamos a alcanzar? La Biblia dice que cuando llegamos al trono de su gracia, ¿qué significa esto? Está hablando del mismo trono de Dios. Está hablando de la misma gloria de Dios, de su trono y de Cristo sentado a la diestra de Él. Cuando llegamos a ese trono de gracia, porque ahí está su gracia bendita y sublime. La palabra del Señor dice que lo primero que vamos a alcanzar es misericordia. Dígale: Señor, misericordia. Estoy llegando a tu presencia y tengo la fe y la confianza que voy a alcanzar misericordia. Sé que nada soy, sé que nada merezco, pero estoy en el trono de tu gracia, y en el trono de tu gracia, en tu presencia, está la misericordia. En el trono de tu gracia, en el trono de tu presencia, tu palabra dice que también ahí está el oportuno socorro que yo necesito en el momento. Hoy es el tiempo, queridos hermanos, de creer con convicción que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y que lo que el escritor a los hebreos estaba diciendo a su auditorio, es lo que nosotros necesitamos ahora para poder renovar nuestro ánimo. Cuánto creyente desanimado, cuánto creyente sin propósito, cuánto creyente derrotado. Pero déjame decirte, esta palabra la ha enviado Dios hoy para levantar tu vida, para levantar tu ánimo. La Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, tendrán fuerzas como lo del búfalo, tendrán fuerzas, se levantarán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, tendrán nuevas fuerzas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra gloriosa y bendita de Dios nos está diciendo. Así que, queridos hermanos, es el momento, es el tiempo de renovar nuestro ánimo. Renovemos nuestro ánimo. Estás sentado ahí desconsolado, estás triste, estás afligido, estás viendo que todo padece derrota. Hoy te digo, estas tres realidades van a renovar tu vida. Si sabes lo que tienes, a un sacerdote eterno y grande, y una libertad que abrió Jesucristo para entrar al lugar santísimo, vas a ser renovado. Si tú sabes lo que debes hacer, que vas a retener tu fe, que te vas a acercar a Dios, que te vas a mantener firme, que se van a apoyar mutuamente como creyentes, vas a renovar tu ánimo. Y si sabes que allí en el trono de la gracia está la misericordia y la ayuda que tú necesitas para el oportuno socorro, tu vida va a ser renovada. Levántate, ponte sobre tus pies y confiesa: hoy tengo vida nueva, hoy mis fuerzas se han renovado, hoy mis fuerzas son nuevas, porque he logrado entender el propósito de Dios. Querido hermano, te animo con todo mi corazón. Sabes, esta palabra Dios la puso en mi corazón para que yo la llevara para ti en este fin de semana.
para que pueda ser una fuerza para tu vida, para que sea la inspiración para tu vida, para que aleje de ti todo lo negativo que está viniendo. Y si te sientes desanimado, porque estás triste, porque estás enfermo, porque no tienes empleo, porque muchas cosas negativas han pasado, quiero decirte, hoy puedes renovar tu ánimo, porque sabes lo que tienes, porque sabes lo que debes hacer y porque sabes lo que vas a recibir. Ahí donde estás, levanta tu mano y dile: Señor, aquí estoy en este momento, aquí estoy delante de ti. Tú me conoces, tú conoces mi situación emocional, tú conoces las razones por las cuales me he sentido desanimado. Tú que lo sabes todo, Padre Celestial, por favor ayúdame, renueva mis fuerzas, dame nuevo ánimo. Hoy me levanto creyendo que soy victorioso en el poder de tu sangre, que soy victorioso por el poder de tu palabra, que soy victorioso por todo lo que tengo, porque tengo a Jesús como mi sumo sacerdote. Padre, en el nombre de Jesús, quiero ministrar vida, salud, ánimo, bendición, prosperidad, gozo, paz para la vida de cada uno de tus hijos, que con fe y convicción están recibiendo hoy tu palabra. Deja que esta palabra lleve bendición a nuestras vidas. Anímanos como animaste a Elías. Anímanos en el nombre de Jesús. Anímanos como animaste a esta iglesia de la dispersión. Anímalos con el poder de tu gloria. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima oportunidad. La paz del Señor quede con cada uno de ustedes. Amén.